buenas tardes. Buenas tardes. Hermanos, en el nombre de Jesús vamos a ver un tema muy especial hoy. Siempre son especiales, ¿verdad? Porque se trata de la palabra de Dios. Muchos de nosotros, en algún momento de la vida, vamos a ser confrontados por Dios. No importa en la situación que nos encontremos cada uno de nosotros, en algún momento de la vida va a ser nuestra vida confrontada con Cristo, con Jesús. No importa la condición, no importa si estamos afuera, no importa si estamos adentro, si estamos en otro país, si somos más pecadores unos que otros, para Dios pues todos somos pecadores, ¿verdad? Pero en algún momento de la vida tenemos que ser confrontados por Jesús, tanto personas que están en un nivel alto, un nivel bajo, un nivel medio, estudiantes, no estudiantes, uno que trabaja, uno que no trabaja. En algún momento de la vida vamos a tener un encuentro personal con Jesús. Y les voy a contar esta historia de una persona, ¿verdad?, que tuvo ese encuentro y que muchos de nosotros hemos tenido este tipo de encuentros con Jesús, pero muchas veces no sabemos qué hacer. En el capítulo 8 del libro de los Hechos, ¿verdad?, había una persona que era muy importante en el pueblo de los judíos, que se llamaba Saulo. Saulo, que después fue llamado Pablo, el apóstol Pablo. Y esta persona perseguía mucho a los primeros cristianos. ¿Por qué los perseguía? Porque los judíos creían que estaban en contra de la ley de Moisés, que era ellos amaban mucho la ley de Moisés, todas sus normas, sus preceptos, y cualquiera que dijera algo en contra de la ley de Moisés, pues prácticamente era para matarlo. Pero cuando Jesús nace, ¿verdad?, y a los 30 años empieza su ministerio, les empieza a decir que todos somos pecadores, que todos necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, y que si no nos arrepentimos no vamos a recibir el perdón de Dios, y que para eso vino Él, para eso vino Jesús. Cada vez que se acercaban las personas le decían: tus pecados te son perdonados. Y la gente se escandalizaba y decían: ¿cómo puede decir esto el hijo del carpintero? ¿No es este Jesús, el hijo de José y de María? ¿Por qué dice que Él puede perdonar los pecados? Él te está blasfemando, porque el único que puede perdonar los pecados, ¿quién es? Dios. Pero dice, Jesús se está haciendo como igual a Dios, porque Él también dice que Él puede perdonar los pecados. Y Él empezó a afirmar. Jesús dijo: yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Cordero de Dios, yo soy el que puedo quitar los pecados de la humanidad. A eso vengo, ese es mi propósito, a perdonar los pecados. Yo vengo a morir en una cruz, a pagar tu deuda, la deuda de todos nosotros, mi deuda, de toda la gente. Toda la gente vino a pagar la deuda a nuestro Señor Jesucristo, pero los judíos no creían eso. Ellos esperaban un libertador, porque estaban en ese tiempo oprimidos por el Imperio Romano. Tenían un rey extranjero, que era César. ¿Pero dónde estaba? En Roma. Pero el pueblo de Israel estaba cautivo, encadenado, bajo las órdenes del Imperio Romano. Llega Jesús, un humilde carpintero, empezando a hacer señales del cielo, ¿verdad? Dice: mi Padre me envió a hacer la obra de mi Padre. Vengo para que crean en mí, para que me miren a mí, para perdonarlos de toda maldad, de todos sus pecados. Y Jesús le dijo, ¿verdad? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces aparece Saulo de Tarso, y empieza él
a atraer a todos aquellos que querían seguir el camino de Jesucristo. A todos los primeros cristianos los empezaron a traer a rastras, a sentenciarlos, a castigarlos para que renunciaran a Cristo. Y empezó a agarrar cartas, ¿verdad? Como, hagan de cuenta, como órdenes de cateo a las casas, donde sabían que había gente que se estaba reuniendo para adorar a Jesús, para hablar de Jesús, donde se estaban enseñando las doctrinas de Jesús. Hombres, mujeres, niños, los llevaban de las poblaciones cercanas a Jerusalén, los llevaban a Jerusalén para maltratarlos y muchos de ellos para matarlos. Respiraba odio Saulo de Tarso contra los primeros creyentes, odio, un odio. Y Saulo consentía en la muerte del primer mártir, que fue Esteban. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora el capítulo 9. Dice la palabra de Dios que Saulo y un ejército atrás de él llevaba muchas cartas para que él donde fuera, toda la gente le diera libertad de agarrar a los primeros creyentes que estaban huyendo, ¿verdad? Porque era una persecución terrible contra los primeros que profesaban la fe en Jesús. Otra, por ejemplo, yo puedo preguntar, ¿verdad? ¿Eres cristiano? No, sí, pero no pasa nada. ¿Eres creyente del Señor Jesús? Sí, pero no pasa nada. Pero en la antigüedad, al momento que uno decía, yo soy seguidor de Jesús, te agarraban y te metían al bote, te latigaban, te azotaban, te maltrataban. ¿Por qué creen que Pedro negó al Señor Jesús? Porque si él confesaba que también era en ese momento el discípulo de Jesús, ahí mismo también le iban a dar su maltratada y su castigo a Pedro. Y Pedro lo negó 3 veces. Imagínense si un seguidor tan cercano, un apóstol del Señor Jesús lo negó. Imagínense la maltratada a nosotros. No la aguantamos, ¿verdad? Pero iba Pablo con esa consigna de que el Evangelio del Señor Jesús no fuera esparcido más allá de los límites de una ciudad que se llamaba Damasco. Y dice la palabra de Dios, Saulo, respirando aún amenazas, iba muy enojado. Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas o para las iglesias de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, o sea, del camino del Señor Jesús, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo, dice la palabra de Dios, mas yendo por el camino de Jerusalén, hagan de cuenta que aquí está Jerusalén, que está Damasco, él iba en caballo con muchos yendo en ese camino. De repente algo pasó ahí en ese trayecto, y muchos de nosotros necesitamos ese de repente, ese encuentro con Cristo en nuestra vida. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, o sea, estaban casi a las puertas de esta ciudad, repentinamente les rodeó un resplandor de luz del cielo, una señal, un resplandor grande del cielo, donde estaba Saulo y sus ejércitos. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía. ¿Han escuchado ustedes la voz de Dios? No. ¿La voz de Jesucristo la han escuchado? No, para nada. ¿La voz del Espíritu Santo? En las películas sí he escuchado a Jesús y a eso, pero en las películas ¿Creen que Dios se quedó mudo Dios? no. ¿Por qué no lo escuchamos? Porque nosotros andamos como oídos en otro mundo, ¿verdad? Saulo andaba tan enojado, tan amenazante, que quería traer a todos los discípulos del Señor Jesús, trayéndolos de donde estuvieran. Ahorita está hablando de Damasco, que esa ciudad existe, allá en Israel, Damasco, para traerse a aquellos que estuvieran testificando, predicando de Cristo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo,
¿Cómo es que se llama usted? ¿Eh? ¿Cómo es que se llama? ¿Eh? ¿Cómo se llama? Alejandro. Alejandro. Luis. Alejandro Luis. Imagínate, Alejandro, que escucharas una voz que te dijera: Alejandro, Alejandro, ¿por qué no me has buscado? Luis, te he estado buscando durante mucho tiempo. ¿No me has escuchado, Luis? De repente a veces así Dios nos habla de una forma que no tenemos idea. A veces nos habla por medio de una persona. Así en la Biblia a veces de repente habla por medio de un viento suave, de una voz que dice: ay caray, como que algo escuché, como que un susurro. ¿Te das cuenta así? Jesús le habla a Saulo como Dios te está hablando a ti, Alejandro, como Dios te está hablando a ti, Luis, y le dice: y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Jesús ya había resucitado, Jesús ya había ascendido al cielo y ya no estaba físicamente en la tierra. Pero sin embargo, escucha Saulo la voz de Jesús que le decía: ¿por qué me persigues? Y a lo mejor Saulo hubiera dicho: yo nomás estoy persiguiendo a aquellos que se dicen ser seguidores de Jesús, aquí no estoy siguiendo. Y le dice Saulo, le contesta, ¿verdad? A veces por eso decimos que muchos de nosotros dicen que estamos locos porque pensamos que Dios nos habla. Luego decir: Dios me habló hoy, Dios quiere cambiar mi vida hoy. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Jesús le dice a Saulo: Saulo, Alejandro, Luis, Severino, Gilberto, Gerardo, Casito, Juan, Fernando, Miguel, Mario, José Luis, Adrián, Valentín, Guadalupe, Edson, y a cada uno de nosotros Dios nos está hablando en algún momento específico de nuestra vida. Y dices: Saulo, ¿por qué me persigues? Tal vez no lo persigamos de esta manera que Saulo lo estaba haciendo. Pero cuando Jesús te busca y te dice: aquí estoy para darte mi mano, aquí estoy para que no te sientas solo, ni triste, ni abandonado, ni en esa depresión, ni encadenado a tu adicción. Aquí estoy. ¿Por qué me persigues, Saulo? Y Saulo, al escuchar la voz de Jesús, él a lo mejor había escuchado de Jesús porque no era cercano a los discípulos, él estaba en sus rollos allá de los sacerdotes, fariseos y todo eso, y nada más había escuchado acerca de Jesús. No lo conocían, Saulo, y le dijo: ¿quién eres? ¿Quién eres, Señor? Cuando escuchemos una voz del cielo, también podemos decirle: ¿quién eres, Señor? ¿Eres tú acaso Jesús? Y le dijo el Señor: yo soy Jesús. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y Saulo, temblando y temeroso, dijo. Y esa también es una pregunta para nosotros, que nosotros podemos decirle al Señor, ¿verdad? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad. Si escuchamos ahorita el pasaje, estaban cerca de Damasco, una ciudad que existe, que está en la capital de ahí, ¿verdad? Entonces estaban ya las puertas de Damasco. Entra a la ciudad y ahí se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que estaban con Saulo se pararon atónitos, estaban viendo una visión, algo que nunca habían visto en su vida, ¿verdad? Oyendo a la verdad la voz, esa conversación que estaba teniendo Saulo con Jesús, pero no viendo a nadie. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue bautizado? Cuando Jesús fue bautizado por Juan,
Dice que subió de las aguas del río Jordán, todavía existe el río Jordán, que mucha gente se va a bautizar al río Jordán. Y al momento que subieron de las aguas, que fue bautizado Jesús, se oyó una voz del cielo, se abrieron los cielos y dijo el Padre: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Y el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma de paloma y se le posó en el hombro. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía nada por el resplandor de la presencia de Jesús. Así que llevándolo por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, no comió ni bebió. Y esta historia, queridos hermanos, amigos, se refleja mucho la vida de nosotros. Porque a veces Dios nos habla de una manera tan específica, a Él no le importa la vida que hemos llevado. Por ejemplo, no le importó la vida que llevaba Pablo, que le llevaba Saulo. Bien hubiera agarrado a otro diferente a él. Pero Dios, ¿cuántos años tienes, Alejandro? Yo no me acuerdo mi edad, 53. Hombre, bien jovencito, 53. Ay, sí. ¿Y usted, don Luis? Está hablando de yo. ¿Mande? 57, jovenazo, ahí ya llevamos. Ahí más o menos. A Dios no le importa el estatus social que uno tenga, la edad que uno tenga, la condición que uno tenga, lo que haya hecho antes, no le importa a Dios. A Él lo que importa muchas veces es que nosotros en algún momento que Él nos llame, estemos dispuestos a seguirlo. Estemos dispuestos a decirle: Señor, ya me zarandeó el mundo, ya me zarandeó el demonio, ya me zarandeó Satanás y me hizo como Él quiso, pero ya no más. Ya no más. Saulo hubiera dicho: no, Señor, yo mejor le sigo acá, ¿verdad? Me gusta más acá lo de los judíos, el rollo de los judíos. Pero cuando uno tiene un encuentro con Jesús, Jesús viene a cambiar por completo la vida de las personas. Pero también requiere valentía. Por eso le canta esa: yo he decidido seguir a Cristo. Es algo que muy poco lo queremos hacer, porque implica muchas veces burla. Pues ¿qué te pasó? Ya eres diferente, Alejandro, Luis, ya eres diferente. Es que me convertí a Cristo, hice una pequeña oración y le pedí perdón de mis pecados y empecé a sentir una transformación en mi corazón y entendí que Cristo murió en la cruz y derramó toda su sangre por mis pecados y saldó mi deuda. Saldó mi deuda allí en esa cruz. Y no le importó mi condición de hombre. No le importó si estaba tirado ahí como lo peor, no le importó. Simplemente llegó y dijo: Mario, ¿por qué me persigues? Y la respuesta de la persona tiene que ser así como dijo Saulo: Señor, ¿qué quieres que yo haga de aquí en adelante con mi vida? En una ocasión conocimos a un muchacho que le gustaba antes tomar mucho le gustaba tomar. Y en algún momento se hizo mucho esfuerzo por salir de la bebida, ¿verdad? Y yo me lo encontré ahí en la calle y me gritó, me dice: hermano, con una botella de: hermano, ya caí. Y yo le dije, me acuerdo de que le dije: hermano, levántese y ya no peque más, porque es una decisión personal. Esa es la valentía de los hombres y mujeres que han entregado su vida a Cristo, de alejarse de esas cosas. Yo no digo que sea fácil, porque Pablo no lo vio fácil. La historia de Pablo
No crean que ahí terminó. Se quedó ciego por 3 días. Lo llevaron a una casa de un hermano que se llamaba Ananías. Y le dijo el Señor: Ananías, ahí viene Pablo, recíbelo, ponle tus manos en sus ojos para que vuelva a recobrar la vista. Pero ya el apóstol, ya Pablo, ya había recibido una instrucción de parte de Jesús, que cambiara su vida, que cambiara su vida. ¿Qué quieres que yo te haga? Y el Señor le dijo: vas a ser mi discípulo y te vas a dar cuenta lo que se tiene que sufrir a causa de mi nombre. Que si antes no predicabas a Cristo, Alejandro, de aquí en adelante vas a predicar a Cristo con valentía y vas a decir: ya no soy el mismo, algo pasó en mi vida, me siento libre, siento que el Señor ya perdonó todos mis pecados de lo que pude o hice en toda mi vida, y que mucha gente se ha burlado de mí porque mucha gente me conoce, pero ahora he visto la cruz de Cristo y Jesús no se avergonzó de ser crucificado por nosotros. Todo casi encuerado allí el Señor Jesús y diciendo: aquí estoy saldando la deuda de cada uno de ustedes. Golpeado, le dio puñetazos, lo escupieron en la cara, le pusieron la corona de espinas y todavía, para asegurarse que le había muerto, le atravesaron el costado con una lanza. Y cuando él dijo: tengo sed, como esta que hace mucho calor, imagínense, a las 12 del día, crucificado en el cerro que todavía está allá en Jerusalén, el cerro de la Gólgota o de la Calavera, allí en el mero solazo a las 12 del día, y él dijo: tengo sed. Y en vez de que alguien se apiadara de él, le acercaron una esponja con vinagre, imagínense, todavía para hacerle más la maldad, burlándose del Rey de Reyes. Pero a él no le importó, él venía con un propósito y lo cumplió. ¿A qué vino? A morir por don Gilberto, a morir por Mario, a darnos nueva vida a cada uno de nosotros. Pablo vivió muchas veces encarcelado. Pedro, por amor a Cristo, vivió muchas veces encarcelado. Guardia tras guardia para que no siguiera predicando al Evangelio, pero ellos, en vez de agitarse, de vivir en depresión, en soledad, desde lo más hondo de los calabozos, ¿saben qué hacían? Lo que nosotros damos al principio: cantar alabanzas a Dios. Hoy te dice Jesucristo: ¿quieres seguirme? ¿Qué le dirías, Alejandro? Sí, lo sigo. Luis, si te dijera Jesús: ¿quieres seguirme, Luis? ¿Qué le dirías? También, ¿verdad? Pues es un buen momento para, miren, ya de arriba de los 50 años, quién sabe el Señor cuánto tiempo nos vaya a dar la vida, ¿verdad? A veces nos da una semana más, a veces nos da un año más, a veces podemos llegar a los 60, a los 70, a los 80, y a otros, poquitos, a los 90, y muy raros, gente que llega a los 100. Entonces, si estamos escuchando la voz de Dios hoy, es para decirle: Señor, tómame en cuenta, así como le dijo el que estaba crucificado al lado de Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. ¿Sabes qué te va a decir el Señor Jesús, Alejandro, Luis? De cierto te digo que por esa decisión que acaban de hacer de fe, estarán conmigo en el paraíso. Esa es una declaración de fe para cada uno de nosotros: en seguir a Cristo, el entender para qué vino Cristo aquí a la tierra. ¿Sí entendemos esta parte? Sí. ¿Sí entendemos que a eso vino Jesucristo? Y es lo más maravilloso cuando Dios
¿Te das cuenta cuando vas caminando tú, Alejandro? Sí. Ya pasaste los 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, 57 dijiste. Sí. Pero a los 57 años, en el año 2026, ¿aquí estamos hoy a 19? No me acuerdo. 18 de El día 18 de mayo, 10 a las 6, Jesús se te presenta en este momento. Y Jesús te dice, aquí estoy. ¿Cuál es tu decisión? ¿Me siguen o no me siguen? Sí, lo sigo. Y sí lo seguimos, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Y eso es la fe que salva, el entender por qué vino Cristo a morir por nosotros y que Él perdona nuestros pecados, seas como haya sido. A eso vino Cristo, no vino por los justos, no vino aquello porque nos señalan, ¿verdad? Ahí va Alejandro, ahí va Alejandro, ahí va Luis, ahí va Alejandro, ahí va Luis, ahí va Mario, que nos señalan. Jesús vino no por los justos, sino por los pecadores, y por los pecadores para que nos arrepintamos de nuestros pecados y veamos esa salvación tan grande en la cruz. Y una profesión de fe es esa, decirle al Señor, Señor, yo creo que tú moriste en la cruz del Calvario por mis pecados, me arrepiento de todo lo que haya yo hecho en mi vida. Señor, si te ofendí a ti, perdóname. Señor, si ofendí a mi familia, que me perdonen. Si yo ofendí a mis padres, que me perdonen. Si yo ofendí a mi esposa, a mi esposo, que me perdonen. Si ofendí a mis hijos, si tengo hijos regados donde quiera, que me perdonen en algún momento. Yo sé que por eso viniste, Señor, me arrepiento y que de alguna manera tengo que restaurar mi vida y la vida de los que puedo restaurar hasta este momento. Creo que por eso viniste a morir en la cruz, que fuiste sepultado, pero al tercer día resucitaste. Y a ese Cristo resucitado es pedirle que entre a nuestro corazón para que nos restaure en comunión con Dios. Y que en algún momento que tengamos que partir, te diga Dios, Alejandro, Luis, ¿se acuerdan aquella vez cuando ustedes aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador? Sí, me acuerdo. Aquí está la puerta abierta al cielo. Jesús dijo, yo soy la puerta. Yo soy la puerta, el que por mí entrare, hallará pastos, hallará el paraíso, hallará la presencia de Dios. No hay otro camino, solamente Jesucristo. Pablo lo entendió. ¿Y saben qué hizo Pablo? Inmediatamente empezó a predicar a Cristo. Y todos los discípulos que lo conocían, ni siquiera se le querían acercar porque no le creían. Decía, este nomás está haciendo como que es cristiano para llevarnos otra vez a los alguaciles a que nos maltraten. Nadie se quería juntar con Pablo. Pero fue de los principales apóstoles que escribió 13 cartas, las 13 cartas paulinas. Fue de los que hizo muchos viajes misioneros, el que más se puede decir que más trabajó para la obra de Dios, para que se expandiera el Evangelio y que llegara hasta aquí, hasta Lázaro Cárdenas. Y aquí estamos, creyendo por aquellos que también creyeron en el Señor Jesús. Entonces, ¿cuál es nuestra decisión? Seguir a Cristo. Dice la palabra de Dios, ya con esto voy a terminar con dos versículos, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que dio su vida por mí. Y el otro versículo que también les leo, ¿verdad? Que dice, de modo, Alejandro Luis, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Cuando Cristo entra a tu vida, las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas en el nombre de Jesús.
Entonces vamos a ponernos de pie, vamos a hacer una pequeña oración en Cristo, ¿verdad? Pónganse de pie y repitan conmigo, repitan tras de mí esta pequeña oración, ¿verdad? Que el Espíritu Santo nos llene de todo corazón. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Señor, yo creo que tu Hijo Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario por mis pecados. Perdóname todos mis pecados. Me arrepiento de todo corazón. Sepúltalos en el fondo del mar. Yo creo que tú moriste, fuiste sepultado y al tercer día resucitaste con poder. En esta hora te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te abro mi corazón para que me des tu Espíritu Santo y que Él transforme mi vida a partir de hoy. Gracias, Señor, por adoptarme como tu Hijo. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, un aplauso en el nombre de Cristo. Dice la palabra de Dios: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si crees en el Hijo, tienes vida eterna. Si crees que Jesús limpia tus pecados, tienes vida eterna. Y si crees en esta tarde que Jesús, a través del Espíritu Santo, entra en tu corazón, tienes vida eterna. Gloria a Dios, en el nombre de Jesús. Vamos a irnos con una alabanza, ¿verdad? En el nombre de Cristo. Vamos a hacerlo a capela porque está un poeta el teléfono, ¿verdad? He decidido seguir a Cristo, nada más las tres estrofas de las que nos sabemos. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria